Mi madre estaba sentada en el sillón de terciopelo rojo de la sala, cuando tranquilamente me anunció que yo no era su hija biológica. Las palabras saliendo de su boca tan naturalmente como comentar sobre el clima, mientras yo, a mis 17 años, sentía que todo el mundo se derrumbaba a mi alrededor en una avalancha de confusión y desesperación que transformaría los siguientes 20 años de mi vida en una búsqueda obsesiva de una verdad que nunca debió haber sido cuestionada. Era una tarde de domingo aparentemente normal en marzo. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas de encaje, creando patrones geométricos en el tapete persa, que mi abuelo había traído de un viaje, y el aroma del pastel de naranja que había horneado más temprano todavía flotaba en el aire, contrastando grotescamente con la devastación emocional que sus palabras causaron mientras yo permanecía paralizada en el sofá, sosteniendo una taza de té que temblaba violentamente en mis manos. Regina, mi madre con 42 años en ese momento, mantenía una expresión extrañamente serena, mientras observaba mi reacción con esos ojos azules que siempre parecían evaluar y juzgar cada uno de mis movimientos, cada respiración, cada lágrima que ahora rodaba por mi rostro sin que pudiera controlarla. La revelación no había llegado de la nada como un rayo en cielo despejado, sino más bien como el clímax cruel de una discusión sobre mis calificaciones escolares, que ella consideraba insuficientes para alguien que debería estar agradecida por la oportunidad de haber sido acogida por una familia tan generosa y prestigiosa como la nuestra. A lo largo de mi infancia y adolescencia temprana, Regina había sembrado pequeñas semillas de dudas sobre mi lugar en esa familia a través de comentarios que parecían inocentes, pero estaban calculados quirúrgicamente para socavar mi autoestima y sentido de pertenencia. Observaciones sobre cómo no había heredado la elegancia natural de las mujeres de la familia, cómo mi temperamento explosivo contrastaba con la compostura que caracterizaba a los verdaderos miembros del clan, cómo mi cabello castaño ondulado desentonaba completamente con el cabello rubio lacio que dominaba las fotografías familiares esparcidas por toda la casa. Cada comentario era un piquete de aguja sutil, pero persistente, que gradualmente construyó una narrativa de inadecuación y diferencia que culminó esa tarde devastadora, cuando finalmente decidió revelar lo que presentaba como la verdad sobre mis orígenes. El silencio que siguió a su declaración fue tan denso y opresivo que parecía succionar todo el oxígeno de la habitación, transformando cada intento de respirar en una batalla contra la sensación de ahogamiento emocional que se apoderó de todo mi cuerpo. Mis manos temblaban tanto que terminé tirando la taza de porcelana china al piso. El sonido de la cerámica rompiéndose contra el piso de mármol importado resonando por la casa como una metáfora perfecta de cómo me sentía en ese momento. Rota en 1000 pedazos imposibles de reconstruir. Regina no se movió para ayudar a limpiar los fragmentos. Solo continuó observándome con esa expresión neutral y distante que usaba cuando quería demostrar superioridad emocional, como si mi reacción dramática solo confirmara sus teorías sobre mi inadecuación fundamental para ser parte de esa familia. El té derramado formó un charco oscuro que se extendía lentamente por el piso blanco, y yo fijé mi mirada en esa mancha creciente, porque era más fácil que enfrentar los ojos de la mujer que acababa de destruir todo lo que creía saber sobre mi identidad. Mis 37 años de vida habían estado marcados por una búsqueda constante y desesperada de aprobación y pertenencia que nunca parecía suficiente para satisfacer los estándares imposibles que Regina establecía, siempre moviendo la meta un poco más lejos cada vez que me acercaba a alcanzarla. Durante 2 décadas después de esa revelación devastadora, viví una existencia fragmentada entre la Elena que desesperadamente intentaba probar su valor a una familia que supuestamente no era biológicamente mía, y la Elena que secretamente buscaba a sus padres biológicos en cada rostro desconocido en la calle, en cada apellido similar en los directorios telefónicos, en cada historia de adopción que encontraba en grupos de apoyo en línea, donde personas como yo compartían sus viajes de descubrimiento y reconciliación. La duda sobre mis orígenes se convirtió en una herida abierta que nunca sanó completamente, siempre lista para sangrar de nuevo ante la menor señal de rechazo o crítica, transformando cada interacción familiar en prueba de que realmente no pertenecía a ese lugar, a esas personas, a esa vida que había sido construida sobre una mentira fundamental. Durante los años que siguieron a esa tarde fatídica, desarrollé una obsesión enfermiza con encontrar cualquier evidencia que confirmara o negara la historia de Regina sobre mi supuesta adopción. Buscaba en cajones cerrados con llave cuando salía de casa. Buscaba documentos en cajas polvorientas en el ático durante noches de insomnio. Interrogaba a parientes lejanos en reuniones familiares tratando de extraer cualquier información que pudiera aclarar el misterio de mis orígenes. Cada búsqueda infructuosa solo intensificaba mi angustia,
y alimentaba teorías cada vez más elaboradas sobre cómo y por qué mis documentos de adopción habían sido tan meticulosamente escondidos o destruidos. Regina observaba mi búsqueda frenética con satisfacción apenas disimulada, ocasionalmente dejando pistas falsas que me llevaban a callejones sin salida emocionales cada vez más devastadores. Una fotografía vieja de una mujer desconocida estratégicamente olvidada sobre la mesa, un comentario casual sobre un orfanato que había cerrado décadas atrás, una observación sobre cómo ciertas características físicas definitivamente no venían del lado paterno de la familia. La dinámica familiar se deterioró progresivamente después de la revelación, transformando cada cena familiar en un campo minado emocional, donde cualquier palabra podía detonar explosiones de acusaciones, lágrimas y silencios helados que duraban días. Marcos, mi padre, mantenía una postura neutral cobarde, que solo confirmaba mis sospechas de que él también era parte de la conspiración de silencio sobre mis verdaderos orígenes. Cuando lo confrontaba directamente sobre el tema de la adopción, desviaba la mirada y murmuraba algo sobre asuntos del pasado que deberían permanecer enterrados, o sobre cómo Regina sabía lo que era mejor para la familia, demostrando una pasividad que me enfurecía aún más que las manipulaciones activas de mi madre. Su negativa a confirmar o negar definitivamente la historia solo alimentaba mi creciente paranoia de que toda mi vida había sido una elaborada actuación donde yo era la única que no conocía el verdadero guión. El impacto psicológico de vivir con esta incertidumbre fundamental sobre mi identidad se manifestó en todas las áreas de mi vida adulta, saboteando relaciones románticas con celos patológicos e inseguridad crónica, dañando amistades con necesidad constante de validación y miedo al abandono, y especialmente creando una barrera insuperable entre yo y cualquier forma de paz interior o autoaceptación genuina. Las parejas románticas se alejaban frustradas con mi incapacidad de confiar plenamente o creer que era digna de amor incondicional. Los amigos se cansaban de mis crisis existenciales recurrentes sobre pertenencia e identidad, y los compañeros de trabajo no entendían por qué trabajaba obsesivamente para probar mi valor, como si mi supervivencia dependiera de ello. Cada fracaso personal o profesional era interpretado a través del lente distorsionado de mi supuesta condición como adoptada no deseada, confirmando la narrativa tóxica que Regina había implantado en mi psique de que nunca sería suficientemente buena porque no era verdaderamente parte de la familia. Las sesiones de terapia que comencé a los 25 años se convirtieron en el único espacio seguro donde podía explorar la devastación emocional causada por la revelación sin ser juzgada o manipulada, aunque incluso ahí la sombra de Regina se cernía sobre cada intento de sanación. La doctora Laura, una terapeuta experimentada especializada en trauma familiar y manipulación psicológica, pasó años ayudándome pacientemente a deconstruir las capas de condicionamiento mental que habían sido metódicamente construidas durante décadas de abuso emocional disfrazado de preocupación maternal. Durante nuestras sesiones semanales que se extendieron por más de una década, exploramos cómo la revelación sobre la supuesta adopción había sido utilizada como herramienta de control, diseñada específicamente para mantenerme en un estado perpetuo de inseguridad y dependencia emocional. Laura señalaba frecuentemente patrones de comportamiento narcisista y sádico en Regina que iban mucho más allá de una madre simplemente difícil, sugiriendo un trastorno de personalidad más profundo que transformaba la maternidad en un teatro de crueldad psicológica. La obsesión con descubrir la verdad sobre mis orígenes me llevó a contratar a un investigador privado a los 32 años, usando ahorros que había acumulado durante años específicamente para ese propósito. El investigador, un ex policía retirado con experiencia en casos de personas desaparecidas y reunificación familiar, pasó meses rastreando registros hospitalarios, actas de nacimiento, documentos de adopción y cualquier papel que pudiera confirmar o refutar la historia que había destruido mi paz mental por más de una década. Cada informe mensual que entregaba sin resultados concluyentes solo intensificaba mi frustración y alimentaba teorías de conspiración cada vez más elaboradas sobre hasta dónde había llegado Regina para ocultar evidencia de mi verdadera identidad. El investigador expresaba frecuentemente sorpresa ante la completa ausencia de cualquier rastro documental de adopción, notando que incluso las adopciones ilegales o irregulares usualmente dejaban algún tipo de evidencia burocrática que podía ser rastreada con investigación suficientemente exhaustiva. Durante este periodo de investigación intensiva, comencé a cuestionar a miembros mayores de la familia que podrían haber presenciado mi nacimiento o primeros años de vida. Isabel, la hermana de mi padre, inicialmente reacia a involucrarse en lo que llamaba dramas innecesarios de Regina,
Eventualmente cedió ante mis súplicas desesperadas y compartió recuerdos que contradecían completamente la narrativa de adopción. Describió con vívido detalle el día de mi nacimiento en el hospital, cómo había sostenido mi manita mientras Regina se recuperaba de un parto difícil que había durado casi 20 horas, cómo mi padre había llorado de emoción al sostenerme por primera vez, cómo toda la familia se había reunido en la maternidad para celebrar la llegada de la primera nieta. Sus revelaciones deberían haber traído alivio y claridad, pero en cambio solo profundizaron mi confusión y enojo, porque significaban que Regina había mentido deliberadamente sobre algo tan fundamental como mi origen biológico, con el único propósito de torturarme psicológicamente. La confrontación con esta evidencia contradictoria me lanzó a una espiral aún más profunda de cuestionamiento sobre las motivaciones de Regina para crear esta elaborada ficción sobre adopción. Durante una discusión particularmente explosiva en su fiesta de 60 años, cuando el alcohol había bajado sus defensas habituales y aumentado mi valentía para la confrontación, finalmente dejó escapar fragmentos de la verdad detrás de sus crueles manipulaciones. Entre gritos y acusaciones mutuas que hicieron que los otros invitados huyeran de la habitación avergonzados, Regina reveló que la mentira sobre la adopción había sido su manera distorsionada de prepararme para la dureza del mundo, de hacerme más fuerte a través del sufrimiento, de asegurar que nunca me convirtiera en una niña mimada y débil como otros hijos privilegiados. Su lógica perversa transformaba el abuso psicológico en método educativo, la crueldad en amor duro y la destrucción sistemática de mi autoestima en preparación para los desafíos de la vida adulta. La revelación de que toda mi angustia existencial había sido basada en una mentira calculada fue simultáneamente liberadora y devastadora en formas que nunca podría haber anticipado. Por un lado, la confirmación de que efectivamente era la hija biológica de Regina, y Marcos debería haber traído la pertenencia que había buscado desesperadamente durante 2 décadas. Pero por otro lado, entender que mi propia madre había elegido deliberadamente torturarme con esta mentira durante años transformaba cualquier posibilidad de reconciliación familiar en una fantasía imposible. El daño psicológico causado por vivir con esta incertidumbre fabricada sobre mi identidad había creado heridas tan profundas que ni siquiera la verdad podía sanarlas completamente, dejando cicatrices emocionales que continuarían influenciando cada aspecto de mi vida, incluso después de la revelación. El descubrimiento transformó mi búsqueda de identidad en una batalla aún más compleja, porque ahora necesitaba reconciliar no solo quién era biológicamente, sino también quién me había convertido como resultado de décadas de manipulación psicológica sistemática. El proceso de reconstruir mi identidad después de descubrir la verdad era como intentar armar un rompecabezas con piezas que habían sido deliberadamente deformadas para nunca encajar perfectamente. Cada recuerdo de la infancia necesitaba ser reexaminado a través del nuevo lente de entender que Regina había plantado conscientemente dudas e inseguridades donde debería haber nutrido confianza y pertenencia. Las fotografías familiares que había estudiado obsesivamente, buscando señales de diferencia física, ahora revelaban similitudes obvias que habían sido negadas y distorsionadas a través del gaslighting constante. La misma forma de ojos, la misma estructura facial, incluso gestos idénticos que Regina me había entrenado para no reconocer a través de comparaciones constantes y crueles con características imaginarias de padres biológicos ficticios. La comprensión de que había desperdiciado 20 años de mi vida buscando fantasmas mientras la verdad estaba literalmente ante mis ojos todo el tiempo creó una ira tan intensa que a veces me enfermaba físicamente. Las implicaciones legales y éticas de lo que Regina había hecho comenzaron a volverse claras cuando consulté abogados sobre posibles acciones por abuso psicológico y daños morales. Aunque la prescripción complicaba cualquier procedimiento formal, las consultas legales me ayudaron a entender la gravedad criminal de lo que había sido perpetrado contra mí, bajo el disfraz de educación maternal. Uno de los abogados, especializado en casos de abuso familiar y manipulación psicológica, explicó que lo que Regina había hecho constituía una forma particularmente cruel de tortura psicológica que podría haber resultado en procedimientos criminales si hubiera sido documentada apropiadamente en su momento. Esta validación legal de la severidad del abuso fue sorprendentemente terapéutica, confirmando que mi enojo y trauma eran respuestas completamente justificadas a crímenes genuinos cometidos contra mi salud mental, no exageraciones dramáticas de una hija malagradecida como Regina frecuentemente sugería para minimizar sus acciones. El impacto de la revelación se extendió mucho más allá de mi relación con Regina,
afectando profundamente mi conexión con Marcos y otros miembros de la familia que habían sido cómplices silenciosos o participantes activos en mantener la mentira. La comprensión de que mi padre había observado pasivamente mientras Regina sistemáticamente destruía mi autoestima con mentiras sobre adopción transformó cualquier remanente de respeto filial en amargo desprecio por su cobardía. Durante una conversación dolorosa pero necesaria, Marcos finalmente admitió que había intentado varias veces convencer a Regina de decir la verdad, pero había cedido ante sus amenazas de divorcio y de hacer su vida un infierno aún peor. Su admisión de debilidad solo confirmó lo que siempre había sospechado, que había elegido su propia comodidad y estabilidad sobre el bienestar psicológico de su hija, convirtiéndose en cómplice por omisión en crímenes emocionales que dejarían marcas permanentes. Durante el proceso de confrontar a Isabel sobre los recuerdos de mi nacimiento, descubrí a través de viejos documentos hospitalarios que había guardado secretamente que Regina había experimentado complicaciones psiquiátricas severas durante el periodo posparto, desarrollando una psicosis posparto que requirió hospitalización involuntaria durante 3 meses cuando yo tenía apenas 2 semanas. Los registros médicos detallaban episodios delirantes donde Regina creía firmemente que habían cambiado a su bebé real en el hospital por un niño extraño, una fijación paranoica que los psiquiatras de la época trataron con medicación pesada y terapia intensiva, hasta que aparentemente recuperó contacto con la realidad y pudo retomar el cuidado maternal bajo estricta supervisión familiar. Isabel reveló con lágrimas en los ojos que toda la familia había hecho un pacto de silencio sobre ese periodo oscuro, creyendo ingenuamente que proteger a Regina de la vergüenza social de haber sido internada en un psiquiátrico era más importante que monitorear posibles secuelas psicológicas a largo plazo que pudieran afectar su capacidad de ejercer una maternidad saludable. El descubrimiento de estos documentos médicos transformó completamente mi comprensión de la naturaleza de la manipulación de Regina, revelando capas de complejidad psiquiátrica que nunca había considerado durante las 2 décadas de tormento emocional que sufrí, creyendo que era adoptada. Los informes describían en lenguaje clínico frío cómo Regina había desarrollado una elaborada teoría de conspiración durante su psicosis inicial sobre enfermeras del hospital que supuestamente participaban en un esquema internacional de tráfico de bebés, cambiando niños de familias adineradas con huérfanos que serían criados con privilegios mientras los bebés reales eran vendidos para adopción ilegal en el extranjero. Incluso después del alta hospitalaria y la aparente recuperación, los psiquiatras habían advertido sobre la posibilidad de ideaciones residuales que podrían resurgir durante momentos de estrés emocional extremo, recomendando seguimiento psiquiátrico continuo, que Marcos y la familia decidieron ignorar una vez que Regina demostró la capacidad de funcionar socialmente sin manifestaciones obvias de delirio. El Dr. Méndez, un psiquiatra especializado en trastornos psicóticos y trauma intergeneracional a quien busqué después de estas revelaciones devastadoras, pasó horas analizando conmigo los viejos documentos médicos y explicando cómo la psicosis posparto no tratada podría haber evolucionado en un trastorno delirante persistente más sutil, pero igualmente destructivo. Describió con precisión científica escalofriante cómo Regina podría haber mantenido una creencia delirante parcialmente encapsulada sobre mi identidad durante décadas, una convicción patológica que coexistía con su capacidad de funcionar aparentemente normal en otras áreas de la vida, manifestándose solo a través de comentarios crueles sobre diferencias físicas imaginarias e insinuaciones constantes sobre no pertenecer que ella genuinamente creía que eran verdad en algún nivel profundo de su psique fragmentada. La explicación psiquiátrica no disminuía el daño causado, pero añadía una dimensión trágica a la historia de una mujer que había transformado su propia enfermedad mental no tratada en un arma de tortura psicológica contra la hija que, irónicamente, ella podría haber creído genuinamente que no era suya durante episodios disociativos. Marcos, cuando finalmente fue confrontado con los documentos médicos que Isabel había preservado, rompió completamente su fachada de neutralidad y reveló décadas de culpa reprimida sobre su decisión de minimizar la severidad de la enfermedad mental de Regina para preservar la imagen familiar. Confesó entre sollozos que había presenciado múltiples episodios a lo largo de los años, donde Regina entraba en estados disociativos y hablaba de mí como si fuera una extraña viviendo en su casa, momentos que eligió ignorar o racionalizar como excentricidades inofensivas en lugar de señales claras de psicopatología no resuelta. Su cobardía no era solo pasividad ante el abuso emocional, sino negligencia activa en buscar tratamiento psiquiátrico adecuado para una esposa que claramente sufría de trastornos mentales serios.
priorizando el mantenimiento de las apariencias sociales sobre la salud mental de toda la familia, especialmente la mía como objetivo principal de las ideaciones delirantes de Regina. Durante una sesión particularmente intensa con el Dr. Méndez, exploramos la posibilidad aterradora de que Regina podría haber creído genuinamente sus propias mentiras sobre mi adopción durante los episodios más severos de disociación, creando una realidad alternativa en su mente, donde ella estaba heroicamente criando a una niña huérfana en lugar de torturando psicológicamente a su propia hija biológica. Esta interpretación psiquiátrica compleja no absolvía a Regina de responsabilidad moral o legal por los daños causados, pero sugería que su crueldad podría haber sido alimentada por psicosis genuina en lugar de sadismo puro, una distinción que hacía toda la situación aún más trágicamente absurda. El Dr. Méndez enfatizó que los trastornos mentales nunca justifican el abuso infantil, pero entender la psicodinámica detrás del comportamiento abusivo era esencial para mi propio proceso de sanación y para prevenir la perpetuación de patrones traumáticos intergeneracionales. La investigación más profunda en la historia psiquiátrica familiar reveló que la abuela materna de Regina había sido institucionalizada permanentemente en un sanatorio, después de desarrollar lo que en ese momento fue diagnosticado como histeria maternal severa, pero probablemente era esquizofrenia o trastorno bipolar con características psicóticas. Los registros fragmentados que logré acceder a través de archivos hospitalarios antiguos describían a una mujer que creía que sus hijos habían sido reemplazados por changelings, criaturas místicas del folclore que tomaban el lugar de niños humanos, una creencia delirante espantosamente similar a la convicción de Regina sobre mi supuesta condición adoptada. La revelación de una posible predisposición genética a trastornos psicóticos con temas específicos de sustitución infantil añadió una dimensión hereditaria siniestra a la tragedia familiar, sugiriendo que Regina podría haber heredado no solo vulnerabilidad biológica a la psicosis, sino también el contenido específico de sus ideaciones delirantes. Isabel reveló durante nuestras conversaciones posteriores que Regina había mostrado señales preocupantes de inestabilidad mental, incluso antes de mi concepción, incluyendo episodios de paranoia sobre vecinos supuestamente observándola, teorías elaboradas sobre mensajes secretos en programas de televisión, y periodos de despersonalización donde afirmaba sentirse como una actriz interpretando el papel de sí misma. La familia había minimizado sistemáticamente estos comportamientos como nerviosismo femenino o imaginación hiperactiva, negándose a reconocer los síntomas obvios de un trastorno psicótico emergente que podría haber sido tratado efectivamente con intervención psiquiátrica temprana. La negación colectiva familiar sobre enfermedad mental, alimentada por estigma social y miedo al escándalo, había creado el ambiente perfecto para que la psicopatología de Regina floreciera sin control, eventualmente transformándome en el objetivo principal de sus proyecciones delirantes. Confrontar estas revelaciones sobre la salud mental de Regina me obligó a reconsiderar completamente 20 años de recuerdos traumáticos a través de un nuevo lente psiquiátrico que no disminuía mi sufrimiento, pero lo recontextualizaba de maneras profundamente perturbadoras. Cada comentario cruel sobre mi apariencia física podría haber sido una manifestación de alucinaciones visuales sutiles donde Regina literalmente me veía diferente de lo que era. Cada insinuación sobre no pertenecer podría haber sido una expresión de convicción delirante genuina en lugar de manipulación calculada. Cada episodio de crueldad emocional podría haber sido alimentado por voces alucinatorias que confirmaban sus sospechas paranoides sobre mi identidad. La posibilidad de que había sido torturada psicológicamente por alguien que estaba genuinamente psicótica durante gran parte de mi infancia y adolescencia creó un tipo completamente diferente de trauma. El horror de haber sido criada por alguien cuyo contacto con la realidad estaba fundamentalmente comprometido. Laura, mi terapeuta, necesitó adaptar completamente nuestro enfoque terapéutico después de estas revelaciones, incorporando técnicas especializadas para lidiar con trauma causado por cuidadores con enfermedades mentales serias. Me ayudó a procesar el enojo complejo que sentía, no solo por la tortura psicológica que sufrí, sino por la negligencia sistemática de toda una familia que permitió que una mujer seriamente enferma criara a una niña sin supervisión o tratamiento adecuado. El proceso terapéutico se volvió aún más desafiante porque necesitaba procesar simultáneamente el trauma del abuso y la comprensión perturbadora de que mi abusadora podría no haber estado completamente consciente o en control de sus acciones durante episodios psicóticos. Laura enfatizaba constantemente que entender la enfermedad mental de Regina no significaba perdonarla o minimizar el daño causado, sino desarrollar una narrativa más compleja y matizada sobre mi historia de vida.
El descubrimiento de que otros miembros de la familia sabían sobre la historia psiquiátrica de Regina, pero eligieron mantener silencio, transformó mi enojo individual contra ella en furia sistémica contra toda la estructura familiar que había fallado en protegerme. Tíos y tías que había considerado figuras periféricas inofensivas, ahora se revelaban como cómplices activos en una conspiración de silencio que priorizaba la reputación familiar sobre mi bienestar psicológico. Cada reunión familiar donde presenciaron las humillaciones y crueldades de Regina, sin intervenir ahora ganaba nuevo significado. No eran solo observadores pasivos de abuso emocional, sino participantes conscientes en negligencia colectiva que permitió que una mujer mentalmente enferma destruyera sistemáticamente la autoestima de una niña. La traición no era solo de Regina, sino de todo un sistema familiar enfermo que eligió proteger secretos, en lugar de proteger a una niña. Durante el proceso de investigar la historia psiquiátrica familiar, descubrí a través de registros médicos que Regina había intentado suicidarse 2 veces durante mi infancia, episodios que fueron cuidadosamente ocultados de mí y presentados como hospitalizaciones por agotamiento o retiros de salud. Los métodos elegidos, sobredosis de medicamentos psiquiátricos que debería haber estado tomando regularmente, sugerían tanto desesperación profunda como resistencia al tratamiento que podría haber estabilizado su condición. Las fechas de estos intentos coincidían con periodos que recordaba como particularmente crueles en términos de abuso psicológico, sugiriendo una correlación perturbadora entre el deterioro de la salud mental de Regina y la intensificación de sus proyecciones delirantes sobre mi identidad. La comprensión de que había sido criada por alguien activamente suicida que simultáneamente me torturaba psicológicamente creó una paradoja emocional casi imposible de procesar. ¿Cómo reconciliar el odio justificado por el abuso con la compasión humana por alguien en sufrimiento mental extremo? Marcos finalmente reveló que Regina había sido diagnosticada con trastorno esquizoafectivo 5 años antes de la revelación sobre mi supuesta adopción, pero había rechazado tratamiento consistente, tomando medicación antipsicótica solo esporádicamente, cuando los síntomas se volvían imposibles de ocultar socialmente. Admitió haber falsificado firmas en recetas médicas para mantener un suministro de medicamentos en casa, que ocasionalmente disolvía en las bebidas de Regina cuando entraba en estados particularmente agitados. Un intento patético e inadecuado de manejar una condición psiquiátrica seria sin supervisión médica apropiada. La revelación de que mi padre había esencialmente intentado medicar secretamente a mi madre psicótica, en lugar de buscar hospitalización o tratamiento obligatorio cuando era necesario, demostró un nivel de negligencia e incompetencia que lo transformó de cómplice pasivo a facilitador activo del abuso que sufrí. El Dr. Méndez organizó una reunión familiar mediada donde todos los parientes que habían conocido sobre la condición de Regina fueron confrontados con las consecuencias de sus elecciones de mantener silencio. La sesión fue devastadoramente reveladora, con cada miembro familiar tratando de justificar su inacción a través de excusas que iban desde «no queríamos entrometernos» hasta «pensamos que era mejor mantener a la familia unida». La tía Isabel fue la única que mostró remordimiento genuino, admitiendo que el miedo a confrontar a Regina o ser excluida de la familia había pesado más que su preocupación por mi bienestar. Una cobardía moral que ahora reconocía como imperdonable. Los otros mantuvieron sus racionalizaciones defensivas, incapaces o no dispuestos a aceptar que su negligencia colectiva había sido una forma de abuso por omisión que había amplificado exponencialmente el trauma causado por la enfermedad mental no tratada de Regina. La investigación en los años escolares reveló que múltiples maestros y consejeros habían expresado preocupaciones sobre mi bienestar emocional y habían tratado de intervenir, solo para ser bloqueados por Regina, quien los convenció de que yo era una niña difícil y mentirosa, que inventaba historias para llamar la atención. Los registros escolares contenían notas perturbadoras sobre mi comportamiento errático, oscilando entre intentos desesperados de perfección para ganar aprobación y episodios de ira explosiva, que ahora entendía como respuestas normales al gaslighting psicológico constante. Una maestra particularmente persistente incluso había hecho una denuncia formal a servicios de protección infantil. Pero la investigación fue cerrada después de que Regina y Marcos presentaron una fachada convincente de familia modelo durante la visita domiciliaria, ayudados por parientes que corroboraron la narrativa de que yo era una niña problemática con tendencias fantasiosas. Entender que todo el sistema, familiar, educativo, médico y social, había fallado en protegerme de una madre severamente enferma mental, creó un tipo de trauma secundario que era casi tan devastador como el abuso original. No era solo Regina quien me había traicionado,
sino toda una sociedad que prefirió mantener la ilusión de normalidad familiar en lugar de intervenir para proteger a una niña obviamente en peligro. Cada adulto que presenció señales obvias de abuso y eligió no actuar. Cada profesional que aceptó las explicaciones de Regina en lugar de investigar más profundamente. Cada pariente que priorizó la armonía familiar superficial sobre mi bienestar. Todos fueron cómplices en una tragedia que podría haberse prevenido con una sola persona valiente dispuesta a romper el silencio. Durante el proceso de revisar registros médicos familiares, descubrí que Regina había sido prescrita una combinación específica de antipsicóticos y estabilizadores del ánimo, que cuando se tomaban consistentemente, habían mostrado efectividad significativa en controlar sus síntomas durante breves periodos de adherencia al tratamiento. Los periodos de estabilidad mental relativa coincidían precisamente con los raros recuerdos positivos que tenía de mi infancia. Momentos fugaces donde Regina parecía genuinamente maternal y amorosa, solo para revertirse dramáticamente cuando invariablemente abandonaba la medicación, creyendo que estaba curada, o desarrollando paranoia sobre doctores tratando de controlarla a través de drogas. Estos ciclos de estabilidad y descompensación habían creado un patrón de abuso intermitente que era particularmente dañino psicológicamente, nunca permitiéndome desarrollar una narrativa consistente sobre quién era realmente mi madre, o predecir cuándo vendría el próximo episodio de crueldad. Laura me ayudó a procesar la comprensión devastadora de que los pocos recuerdos positivos que tenía con Regina, los raros momentos de conexión maternal genuina que había guardado desesperadamente como evidencia de que me amaba a pesar de todo, eran probablemente el resultado de química cerebral, temporalmente balanceada por medicación, en lugar de amor maternal auténtico, emergiendo a través de la enfermedad. Esta comprensión destruyó incluso las migajas de afecto que había usado para sostener alguna esperanza de que, en el fondo, Regina se preocupaba por mí. La verdad era posiblemente aún más cruel. La madre amorosa que ocasionalmente emergía era una creación farmacológica, mientras que la Regina cruel y delirante era su verdadera naturaleza, cuando estaba sin tratamiento. O quizás aún más trágicamente, la verdadera Regina era alguien que nunca conocí, perdida décadas atrás en psicosis no tratada que había consumido su personalidad original. El proceso de entender la profundidad de la enfermedad mental de Regina también me obligó a examinar mi propia salud mental con nueva urgencia y ansiedad. La predisposición genética a trastornos psicóticos que claramente corría en el linaje familiar materno creó un terror constante de que eventualmente podría desarrollar síntomas similares. Cada momento de estrés extremo donde cuestionaba mi percepción de la realidad, cada episodio de despersonalización durante ataques de pánico, cada instancia donde me preguntaba si estaba interpretando situaciones sociales correctamente, todo ahora llevaba el peso adicional del miedo a desarrollar la misma condición que había destruido la mente de Regina. El doctor Méndez me aseguró que mi insight mantenido y búsqueda activa de tratamiento eran señales positivas que diferenciaban mi situación, pero el miedo permanecía como una sombra constante sobre mi recuperación. La decisión de compartir estos descubrimientos sobre la salud mental de Regina con otros miembros más jóvenes de la familia, particularmente primos que habían presenciado el abuso, pero nunca entendieron su naturaleza, se convirtió en una misión personal para romper el ciclo de silencio que había permitido que el trauma se perpetuara. Organicé reuniones informativas donde compartí la documentación médica y expliqué cómo el estigma sobre la enfermedad mental había creado las condiciones para que el abuso ocurriera sin intervención. Algunos primos revelaron sus propias experiencias de comportamiento extraño o abusivo de Regina que ahora tenían sentido en el contexto de su psicosis, mientras otros expresaron enojo por haber sido mantenidos ignorantes sobre información que podría haber contextualizado dinámicas familiares confusas y traumáticas. El proceso de educación familiar sobre salud mental se convirtió en una forma de activismo personal, tratando de asegurar que las generaciones futuras no sufrieran debido al mismo silencio tóxico. Confrontar el sistema de salud mental que había fallado a Regina y, por extensión, me había fallado a mí, se convirtió en otro aspecto de mi proceso de buscar justicia y comprensión. Descubrí a través de investigación que el hospital donde Regina había sido tratada inicialmente por psicosis posparto había sido cerrado por negligencia sistemática años después, con múltiples pacientes sufriendo debido a subtratamiento y alta prematura. El psiquiatra que había firmado su alta había perdido posteriormente su licencia médica por mala praxis en casos similares, donde minimizó la severidad de condiciones psicóticas y liberó pacientes sin arreglos de seguimiento adecuados. Estas revelaciones confirmaron que el fracaso en tratar adecuadamente a Regina no había sido un incidente aislado, sino parte de un patrón más grande de negligencia institucional que había destruido innumerables vidas.
durante una visita al archivo del hospital abandonado, que había sido parcialmente preservado para investigaciones legales. Encontré las notas originales de enfermería de los primeros días después de mi nacimiento. Las descripciones detalladas del comportamiento de Regina eran escalofriantes. Había pasado horas mirándome con sospecha, negándose a amamantar por miedo a que yo pudiera robar su esencia, y preguntando repetidamente a las enfermeras que confirmaran que yo era realmente su bebé, a través de pruebas de ADN que no estaban disponibles en ese momento. Una enfermera particularmente observadora había notado que Regina parecía desarrollar una narrativa elaborada sobre cómo identificar al bebé real a través de señales secretas que solo ella podía percibir. Una ideación delirante, que aparentemente nunca fue completamente resuelta a pesar del tratamiento superficial que recibió. El descubrimiento más perturbador vino a través de un diario que Regina había mantenido durante sus periodos de hospitalización, escondido entre pertenencias viejas en el ático. Las páginas revelaban la profundidad aterradora de sus ideaciones delirantes, describiendo con vívido detalle cómo creía que yo había sido intercambiada por una niña hada que había sido entrenada para imitar perfectamente a un bebé humano, pero revelaría su verdadera naturaleza sobrenatural a medida que creciera. Había desarrollado un sistema elaborado de pruebas que aplicaría secretamente a lo largo de los años para confirmar sus sospechas, observando si mis ojos brillaban de manera no natural en ciertas luces, si mi risa sonaba lo suficientemente auténtica, si mis dibujos infantiles contenían símbolos ocultos que revelarían mi origen no humano. La comprensión de que toda mi infancia había sido un laboratorio para las teorías psicóticas de Regina sobre mi identidad era devastadoramente deshumanizante. El diario también revelaba que Regina había contemplado matarme múltiples veces durante episodios psicóticos particularmente severos, creyendo que esto podría romper el hechizo y traer a su bebé real de vuelta. Describía con detalle perturbador cómo había estado parada sobre mi cuna con una almohada, solo para ser detenida por voces alucinatorias que le advertían que matarme solo completaría la sustitución permanentemente. Otras entradas describían fantasías elaboradas sobre abandonarme en lugares públicos, esperando que mis verdaderos padres sobrenaturales vinieran a buscarme, o sobre realizar rituales religiosos extremos que podrían revertir el supuesto intercambio. El hecho de que había sobrevivido la infancia bajo el cuidado de alguien que contemplaba activamente el infanticidio como solución a sus ideaciones delirantes era un milagro perturbador que me dejó físicamente nauseabunda. Compartir estos descubrimientos con Laura, durante nuestras sesiones de terapia, a menudo resultaba en silencios prolongados, mientras ambas procesábamos la gravedad de lo que había sobrevivido. Me ayudó a entender que mi resiliencia no era solo psicológica, sino supervivencia física literal ante una cuidadora psicótica que había considerado eliminarme múltiples veces. El trauma no era solo emocional y mental, sino existencial. La amenaza constante, aunque no percibida conscientemente en ese momento, de aniquilación física por alguien que debería haber sido mi protectora más fundamental. Laura trabajó conmigo para procesar el terror retroactivo de entender cuán cerca había estado de la muerte durante momentos que recordaba solo como episodios de comportamiento maternal extraño o distante. La investigación en los años después de mi adolescencia reveló que Regina había sido hospitalizada secretamente 3 veces más durante mis años de adolescencia y adultez temprana, siempre durante periodos que la familia había explicado como viajes a spas de salud o retiros espirituales. Los registros de estas hospitalizaciones mostraban una progresión perturbadora de su psicosis, con ideaciones sobre mi identidad volviéndose cada vez más elaboradas y bizarras. Durante una hospitalización particularmente severa cuando yo tenía 15 años, había intentado contratar a un investigador privado para probar que yo era parte de una conspiración gubernamental de reemplazo de niños, convencida de que había descubierto patrones en actas de nacimiento que revelaban una operación masiva de intercambio de bebés. El investigador, reconociendo señales obvias de enfermedad mental, había alertado a Marcos en lugar de tomar el caso, pero nuevamente no se tomó ninguna acción significativa para protegerme o tratar adecuadamente a Regina. El patrón de hospitalizaciones intermitentes y altas prematuras había creado un ciclo vicioso donde Regina mejoraba temporalmente lo suficiente para convencer a los doctores de que estaba estable, solo para deteriorarse rápidamente una vez en casa, sin supervisión o medicación consistente. Cada ciclo profundizaba sus ideaciones delirantes sobre mí, añadiendo nuevas capas de complejidad conspirativa que hacían cada vez más difícil para ella distinguir entre sus fantasías psicóticas y la realidad.
Los doctores que la trataron durante estas hospitalizaciones habían recomendado repetidamente cuidado a largo plazo o al menos supervisión psiquiátrica ambulatoria intensiva, pero Marcos y la familia siempre optaron por la alternativa que mejor preservaría las apariencias sociales, sacrificando efectivamente cualquier oportunidad de recuperación real de Regina y asegurando la continuación de mi sufrimiento. El proceso de entender la dimensión hereditaria de la enfermedad mental de Regina me llevó a investigar obsesivamente 3 generaciones de archivos médicos familiares maternos, descubriendo un patrón perturbador de mujeres que desarrollaron psicosis específicamente relacionadas con la maternidad y la identidad de los niños. La bisabuela de Regina había pasado los últimos 20 años de su vida en una institución psiquiátrica, después de intentar ahogar a su hija menor en un episodio psicótico, donde creía que la niña había sido reemplazada por un demonio disfrazado. Un delirio que los doctores de la época trataron con lobotomía y electroshock sin éxito significativo. Los registros fragmentados describían a una mujer que desarrolló un sistema elaborado de marcas identificadoras que solo ella podía ver en sus hijos, señales invisibles que supuestamente revelaban su naturaleza sobrenatural o alienígena, una metodología delirante espantosamente similar a las pruebas que Regina había aplicado secretamente a mí durante toda mi infancia. El descubrimiento de que era parte de un linaje de mujeres mentalmente perturbadas creó un nuevo tipo de terror existencial sobre mi propio futuro reproductivo y salud mental. Durante sesiones intensas con el Dr. Méndez, exploramos las implicaciones genéticas y epigenéticas de cargar esta predisposición hereditaria, discutiendo probabilidades estadísticas de desarrollar síntomas similares y estrategias preventivas que podrían minimizar riesgos. Explicó que la manifestación consistente de psicosis, con temas específicos de sustitución infantil a través de generaciones, sugería no solo vulnerabilidad genética general a trastornos mentales, sino posiblemente una mutación específica que predisponía a este tipo particular de delirio, una herencia maldita que yo llevaba en mi ADN como una bomba de tiempo biológica, esperando las condiciones correctas para detonar. Isabel reveló durante nuestras conversaciones más profundas que había presenciado múltiples episodios psicóticos de Regina durante mi infancia, que fueron sistemáticamente encubiertos por la familia a través de explicaciones convenientes y mentiras elaboradas. Describió una ocasión particularmente perturbadora cuando yo tenía 4 años, donde Regina había pasado toda una noche realizando lo que llamaba un ritual de verificación, midiendo obsesivamente partes de mi cuerpo con una cinta métrica y comparando con notas secretas que mantenía sobre proporciones normales versus anormales, que indicarían mi supuesta naturaleza no humana. Isabel había encontrado a Regina a las 3 de la madrugada en mi habitación, susurrando extraños encantamientos mientras pasaba sus manos sobre mi cuerpo dormido, buscando marcas de nacimiento que aparecerían bajo la luz de la luna, que confirmarían sus sospechas delirantes sobre mi identidad. Confrontar estos relatos me obligó a reexaminar recuerdos de infancia a través de un lente aún más perturbador, reconociendo comportamientos que había normalizado como excentricidades maternas, pero eran claramente manifestaciones de psicosis activa. Recordaba cómo Regina frecuentemente me despertaba en medio de la noche para verificar si mis ojos todavía mantenían el color correcto, cómo colectaba obsesivamente mechones de mi cabello en sobres fechados, para comparar cambios sutiles de textura que podrían revelar mi transformación gradual, cómo grababa secretamente mi voz a diferentes edades, para analizar modulaciones que indicarían cuándo mi programación original comenzaría a fallar. Cada recuerdo recuperado añadía una capa adicional de horror retroactivo a la comprensión de que había sido criada como objeto de estudio para las teorías psicóticas de alguien que debería haberme protegido. Durante el proceso de investigación familiar, descubrí que Regina había mantenido correspondencia secreta con un grupo en línea de personas que compartían creencias similares sobre niños sustituidos, una comunidad de individuos claramente psicóticos que validaban mutuamente sus ideaciones delirantes a través de teorías de conspiración elaboradas sobre programas gubernamentales secretos de intercambio de bebés. Los correos electrónicos que encontré en una computadora vieja eran perturbadoramente detallados, con Regina describiendo mis características físicas y conductuales a otros miembros del grupo que ofrecían análisis especializados sobre señales que confirmarían mi naturaleza no humana. Incluso había compartido fotografías mías sin mi conocimiento, pidiendo opiniones sobre anomalías físicas imaginarias que solo personas con visión especial podrían identificar. La revelación más devastadora vino a través de un video que Regina había grabado secretamente cuando yo tenía 12 años, donde conducía lo que llamaba la prueba definitiva,
mientras yo dormía profundamente. En el video, susurraba a la cámara sus teorías sobre cómo los niños sustituidos revelaban su verdadera naturaleza durante el sueño REM, cuando sus defensas conscientes estaban desactivadas. Filmó mi rostro durmiente durante horas, haciendo zoom en detalles mínimos como el movimiento de los ojos bajo los párpados, patrones de respiración y microexpresiones faciales que interpretaba como evidencia de comunicación con controladores alienígenas o padres sobrenaturales originales. La violación de mi privacidad y dignidad durante momentos de vulnerabilidad absoluta creó un tipo de trauma que trascendía las categorías psicológicas convencionales. Laura me ayudó a procesar el enojo complejo que surgía de estos descubrimientos. Una furia dirigida no solo contra Regina, sino contra todo un sistema de negligencia que había permitido acceso sin restricciones de una mujer severamente psicótica a una niña vulnerable. La terapia se convirtió en un espacio para explorar las implicaciones de haber sido esencialmente criada como conejillo de indias involuntario para los experimentos psicóticos de alguien que operaba bajo delirios elaborados sobre mi identidad. Procesamos el impacto de tener cada aspecto de mi existencia, desde características físicas hasta patrones de sueño, escrutinizado a través de un lente delirante que fundamentalmente me deshumanizaba, transformándome de persona a objeto de investigación paranoide. El proceso legal de buscar compensación adicional por daños psicológicos se complicó cuando descubrimos que Regina había sido diagnosticada póstumamente a través del análisis de registros médicos con una forma rara de trastorno delirante somático, donde genuinamente experimentaba alucinaciones táctiles y visuales que confirmaban sus creencias sobre mi identidad. Neurólogos consultados sugirieron que podría haber sufrido de una condición cerebral orgánica, no diagnosticada, que amplificaba predisposiciones genéticas a la psicosis, posiblemente un tumor o degeneración en áreas cerebrales específicas responsables del reconocimiento facial y procesamiento de identidad. Esta posibilidad añadió capas de complejidad médica y ética a la pregunta de responsabilidad criminal versus incapacidad mental. La investigación en los años cuando Regina trabajó como maestra de primaria antes de mi nacimiento reveló preocupaciones documentadas sobre su comportamiento con ciertos niños que identificaba como diferentes o especiales, de maneras que solo ella podía percibir. Los registros escolares indicaban que había sido discretamente removida de la enseñanza directa después de múltiples quejas de padres sobre comentarios perturbadores que hacía sobre sus hijos, sugiriendo que algunos no eran verdaderamente hijos biológicos de sus padres o habían sido cambiados en algún punto. La administración escolar había encubierto la situación, transfiriéndola a funciones administrativas para evitar escándalo, efectivamente permitiendo que una mujer con señales claras de psicosis continuara teniendo acceso a niños vulnerables en capacidad reducida. Durante una visita al archivo municipal, descubrí que Regina había sido investigada discretamente por servicios de protección infantil cuando yo tenía 6 años, siguiendo un reporte anónimo sobre comportamiento extraño y potencialmente abusivo. El informe de investigación, que había sido archivado sin acción después de una visita domiciliaria superficial, contenía observaciones perturbadoras del investigador sobre el comportamiento peculiar, pero no inmediatamente peligroso, de Regina, incluyendo su insistencia en mostrar evidencia de que yo era diferente de otros niños a través de mediciones corporales obsesivas y colecciones de artefactos como dientes de bebé y mechones de cabello que mantenía meticulosamente catalogados. El investigador había concluido que aunque el comportamiento era excéntrico, no había evidencia de abuso físico o negligencia que justificara intervención. Entender cuántas oportunidades perdidas había habido para intervención creó un enojo secundario dirigido contra profesionales e instituciones que priorizaron evitar confrontación sobre proteger a una niña de una cuidadora claramente perturbada. Cada persona que notó señales obvias de psicosis en Regina, pero eligió no actuar, maestros, doctores, trabajadores sociales, miembros de la familia, había contribuido a décadas de abuso psicológico que podría haberse prevenido con una sola intervención valiente. El silencio colectivo motivado por conveniencia, miedo a acción legal o simple indiferencia había creado las condiciones perfectas para que los delirios de Regina florecieran sin control, transformando toda mi infancia en un experimento psicótico no supervisado. Descubrí a través de un primo lejano que Regina había intentado probar a otros miembros jóvenes de la familia durante reuniones familiares, aplicando versiones sutiles de sus métodos de verificación a primos y sobrinos cuando los padres no estaban mirando. Mantenía notas secretas sobre cada niño en la familia extendida, clasificándolos en categorías de autenticidad,
basadas en criterios delirantes, que solo tenían sentido en su mente perturbada. Algunos primos revelaron recuerdos de Regina, haciendo comentarios extraños sobre sus apariencias o comportamientos, sugiriendo que eran diferentes, de maneras que nunca explicaba completamente, plantando semillas de inseguridad y confusión que algunos llevaron hasta la adultez. El impacto intergeneracional del comportamiento psicótico de Regina se volvió evidente cuando múltiples miembros de la familia comenzaron a compartir sus propias experiencias de interacciones perturbadoras con ella a lo largo de los años. Una tía reveló que había prohibido a Regina estar sola con sus hijos después de atraparla realizando extrañas pruebas que involucraban observar reacciones a estímulos específicos que supuestamente revelarían naturaleza no humana. Un tío admitió haber cortado contacto con Regina años antes después de que sugiriera que su hijo recién nacido tenía ojos incorrectos para ser verdaderamente suyo. Cada revelación confirmaba que los delirios de Regina no estaban limitados a mí, sino que representaban un patrón más amplio de comportamiento psicótico que había impactado múltiples vidas de maneras que solo ahora estaban siendo reconocidas. Laura me ayudó a procesar la culpa compleja que surgía de descubrir que otros habían sufrido debido a los delirios de Regina mientras yo había sido el foco principal. Exploramos el fenómeno psicológico de culpa del superviviente invertida, donde me sentía responsable por haber protegido inadvertidamente a otros, al absorber la mayor parte de la atención psicótica de Regina. La terapia se centró en reconocer que había sido una niña impotente que no tenía capacidad o responsabilidad de proteger a otros, y que mi supervivencia psicológica era un logro notable considerando la intensidad y duración del abuso que sufrí. El proceso de documentar sistemáticamente todas las instancias del comportamiento psicótico de Regina se volvió simultáneamente terapéutico y retraumatizante, obligándome a confrontar la extensión completa de una infancia que había sido fundamentalmente moldeada por enfermedad mental no tratada. Creé una línea de tiempo detallada correlacionando sus hospitalizaciones psiquiátricas con periodos de abuso particularmente intenso, identificando patrones de deterioro y recuperación parcial que habían creado un ambiente hogareño caóticamente impredecible. La documentación reveló que los periodos de normalidad que tanto valoraba eran en realidad breves intervalos entre episodios psicóticos activos, momentos fugaces donde la medicación suprimía temporalmente sus delirios solo para que regresaran con intensidad amplificada cuando invariablemente detenía el tratamiento. Durante este proceso de documentación, descubrí que Regina había gastado cantidades significativas de dinero familiar en investigación sobre niños sustituidos, incluyendo consultas con charlatanes que se presentaban como expertos en detectar naturaleza no humana, libros sobre teorías de conspiración relacionadas con programas gubernamentales secretos, e incluso equipo pseudocientífico que supuestamente detectaba frecuencias de energía anormales que yo emitiría. Marcos había permitido estos gastos para mantener la paz, efectivamente financiando y validando los delirios de Regina, en lugar de insistir en tratamiento psiquiátrico adecuado. La negligencia financiera se añadía a la negligencia emocional y médica, creando una imagen completa de falla familiar sistémica. La decisión de escribir y publicar anónimamente mi historia en foros de apoyo para adultos que crecieron con padres psicóticos se convirtió en una forma de activismo terapéutico. Las respuestas que recibí revelaron una comunidad global de supervivientes que habían experimentado traumas similares, muchos criados por cuidadores que sufrían delirios específicos sobre la identidad o naturaleza de sus hijos. Compartimos estrategias de recuperación, recursos legales para buscar justicia o compensación, y especialmente validación mutua de experiencias que el mundo exterior a menudo consideraba demasiado fantásticas para ser verdad. La conexión con otros supervivientes proporcionó un tipo de sanación que la terapia individual no podía lograr completamente. El proceso de reconstruir mi identidad después de décadas de gaslighting psicótico requirió no solo terapia tradicional, sino también exploración creativa a través del arte y la escritura. Comencé a crear una serie de autorretratos que documentaban visualmente mi viaje desde objeto deshumanizado de escrutinio psicótico hasta persona completa con agencia e identidad. Cada obra de arte representaba un aspecto diferente del trauma y la recuperación, algunas mostrando la fragmentación causada por años de tener mi realidad constantemente cuestionada, otras celebrando la integración gradual de una identidad coherente, libre de dudas impuestas por los delirios de otros. El arte se convirtió en un lenguaje para expresar experiencias que trascendían las palabras convencionales. La decisión de someter el caso de Regina para estudio académico en conferencias de psiquiatría y psicología, manteniendo el anonimato a través de seudónimos, contribuyó a avances en la comprensión de cómo los trastornos delirantes parentales impactan el desarrollo infantil.
Los investigadores identificaron patrones específicos de trauma en niños, criados por cuidadores con delirios, sobre identidad infantil, desarrollando protocolos de tratamiento especializados para supervivientes adultos. Mi caso se convirtió en referencia en discusiones sobre la necesidad de intervención temprana cuando los padres muestran señales de psicosis, independientemente de la evidencia de abuso físico tradicional. La decisión de confrontar a Regina una última vez antes de su muerte, que ocurrió 3 años después de nuestra última conversación, cuando desarrolló cáncer agresivo mientras cumplía su sentencia psiquiátrica obligatoria, representó el cierre definitivo de un ciclo de trauma que había definido 4 décadas de mi existencia. La llamada del Hospital Psiquiátrico Penitenciario, informándome sobre su estado terminal, y su petición desesperada de verme, creó un conflicto interno devastador entre la necesidad humana de proporcionar algún tipo de paz a una mujer moribunda y la autopreservación psicológica por la que había luchado tan duro para lograr. Laura y yo pasamos semanas explorando las implicaciones de aceptar o rechazar esta reunión final, sopesando el potencial de cierre emocional contra el riesgo de retraumatización al confrontar nuevamente la fuente primaria de mi sufrimiento psicológico, incluso en su estado vulnerable de deterioro físico y mental. La visita al hospital psiquiátrico, donde Regina pasó sus últimos días, fue una experiencia surreal que me obligó a confrontar simultáneamente a la mujer que me había torturado psicológicamente y el cascarón humano frágil que la enfermedad había dejado. Estaba irreconocible, su cuerpo devastado por la combinación de cáncer avanzado y décadas de medicación psiquiátrica pesada. Sus ojos azules que una vez brillaban con paranoia delirante, ahora opacos y distantes, ocasionalmente mostrando destellos de lucidez entre periodos de confusión medicada. Los doctores habían explicado que el tumor cerebral que había contribuido a sus delirios a lo largo de los años había irónicamente destruido las mismas áreas que generaban sus ideaciones paranoides, dejándola en un estado de claridad mental parcial que nunca había experimentado durante mi vida. Una ironía médica cruel que hacía posible nuestra conversación final solo porque la enfermedad había suprimido temporalmente la enfermedad mental. Durante esas 2 horas finales juntas, Regina osciló entre momentos de lucidez perturbadora, donde parecía entender por primera vez la magnitud del sufrimiento que había causado, y periodos de confusión, donde me llamaba por nombres de personas que existían solo en sus alucinaciones. En los momentos claros, intentó explicar a través de palabras rotas por el dolor y la medicación cómo había creído genuinamente que yo era una impostora durante la mayor parte de mi vida, describiendo alucinaciones visuales donde mi rostro se transformaba en algo monstruoso cuando me miraba directamente, voces que susurraban constantemente que yo era una amenaza disfrazada, sensaciones táctiles donde mi piel se sentía incorrecta cuando me tocaba. Su intento de explicar la experiencia subjetiva de su psicosis no absolvía los crímenes cometidos, pero proporcionó una ventana perturbadora a un mundo interno donde la realidad estaba fundamentalmente distorsionada, de maneras que las personas cuerdas nunca podrían entender completamente. El momento más impactante de esa visita final ocurrió cuando Regina, en un raro momento de claridad completa realzada por la proximidad de la muerte, miró directamente a mis ojos y dijo con voz débil pero clara que finalmente podía verme como realmente era por primera vez en décadas. Describió con genuino asombro cómo mi rostro se había vuelto súbitamente real para ella en las últimas semanas, como si se hubiera levantado un velo revelando a la hija que siempre había estado ahí, pero que su mente enferma nunca había podido percibir. Sus lágrimas mientras tocaba mi rostro con dedos temblorosos y repetía mi nombre como si lo estuviera aprendiendo, por primera vez, creó un momento de conexión humana genuina, que trascendió décadas de trauma, no borrando el pasado, pero ofreciendo un atisbo doloroso de la relación que podría haber existido si la enfermedad mental no hubiera distorsionado fundamentalmente su percepción de la realidad. La confesión final de Regina sobre los años de tortura psicológica reveló capas adicionales de complejidad sobre su experiencia subjetiva que complicaba narrativas simplistas de víctima y agresor. Admitió que incluso durante los periodos de mayor crueldad, una pequeña parte suprimida de su conciencia sabía que estaba haciendo algo terriblemente mal, pero las voces y alucinaciones eran tan convincentes y persistentes que no podía resistir sus demandas de constantemente probar mi autenticidad. Describió la experiencia como estar atrapada dentro de su propia mente mientras algo ajeno controlaba sus acciones, consciente del daño que causaba pero impotente para detenerlo, una descripción que correspondía con relatos clínicos de personas con trastornos psicóticos severos que mantienen algún nivel de insight durante episodios agudos. Esta revelación no disminuyó mi enojo o trauma,
pero añadió una dimensión trágica adicional a la comprensión de que ambas habíamos sido víctimas de una enfermedad mental devastadora que había destruido cualquier posibilidad de una relación maternal normal. Laura me ayudó a procesar las implicaciones de esta conversación final durante meses de terapia intensiva que siguieron, explorando cómo la validación tardía de Regina de mi identidad real paradójicamente reabrió heridas que pensaba que estaban sanando. La confirmación de que finalmente me veía como su verdadera hija debería haber traído algún tipo de paz o resolución, pero en cambio amplificó la tragedia de décadas perdidas en delirios que podrían haber sido tratados con intervención psiquiátrica adecuada. Procesamos el enojo renovado contra la familia y el sistema médico que había fallado en protegernos tanto a mí como, de alguna manera, a la propia Regina de una enfermedad mental devastadora que había destruido cualquier oportunidad de una relación funcional. La terapia se centró en aceptar que múltiples verdades podían coexistir. Regina había sido tanto perpetradora de abuso horrible como víctima de enfermedad mental severa no tratada, y yo podía sentir tanto enojo justificado como compasión humana, sin que una emoción invalidara la otra. La muerte de Regina 2 semanas después de nuestra conversación final fue simultáneamente anticlimática y profundamente significativa de maneras que no había anticipado. Recibí la noticia a través de una llamada impersonal del hospital mientras estaba en el trabajo, y mi primera reacción fue un vacío emocional que me asustó más de lo que cualquier explosión de sentimientos habría hecho. No hubo lágrimas, ni alivio, ni tristeza inmediata, solo una extraña sensación de desorientación, como si un peso que había cargado por tanto tiempo hubiera sido súbitamente removido y no supiera cómo existir sin su presencia opresiva. La ausencia de Regina del mundo creó un vacío donde décadas de enojo y trauma ya no tenían un objetivo directo, obligándome a confrontar el hecho de que gran parte de mi identidad adulta había sido construida en oposición a ella. Y ahora necesitaba descubrir quién era sin ese punto de referencia negativo. La decisión de asistir al funeral de Regina, celebrado en una ceremonia pequeña y discreta debido al estigma de la enfermedad mental y las circunstancias de su institucionalización, fue tomada después de largas discusiones con Laura sobre qué sería psicológicamente más saludable para mi proceso de cierre. Asistí no como una hija en duelo buscando consuelo, sino como una superviviente presenciando el fin definitivo de un capítulo traumático, vestida de gris en lugar de negro para simbolizar la ambigüedad de mis sentimientos. Los pocos miembros de la familia presentes mantuvieron una distancia respetuosa, entendiendo implícitamente que mi presencia era sobre mi propio proceso de sanación y no sobre honrar a Regina o consolar a otros. Marcos, visiblemente envejecido y roto por la culpa acumulada, intentó acercarse para una conversación, pero mantuve límites firmes, no lista para procesar su papel como facilitador pasivo mientras todavía lidiaba con la muerte de la perpetradora principal. Durante la ceremonia, mientras observaba el ataúd cerrado que contenía el cuerpo de la mujer que había sido simultáneamente mi madre y mi torturadora, experimenté una epifanía perturbadora sobre la naturaleza de la identidad y las relaciones familiares. Regina había pasado décadas obsesionada con mi supuesta falsedad, mientras era ella quien había sido fundamentalmente falsa. No por elección o malicia, sino porque su mente enferma había creado una versión distorsionada de mí que nunca existió excepto en sus alucinaciones. La verdadera tragedia no era solo el abuso que sufrí, sino el hecho de que Regina nunca había conocido realmente a su propia hija, desperdiciando toda una vida en guerra contra un fantasma que su psicosis había conjurado. Esta comprensión no absolvía sus crímenes, pero recontextualizaba toda nuestra relación como una tragedia de identidades perdidas. Ella a la enfermedad mental, yo al trauma resultante. El proceso de lidiar con el patrimonio de Regina reveló aspectos adicionales perturbadores sobre la profundidad de sus obsesiones delirantes. Entre sus pertenencias personales en el hospital, encontré cuadernos llenos de décadas de observaciones meticulosas sobre mi comportamiento, dibujos perturbadores de cómo me percibía durante episodios psicóticos y cartas nunca enviadas dirigidas a mis supuestos padres verdaderos, rogándoles que vinieran a buscarme. Un cuaderno particularmente perturbador contenía lo que llamaba evidencia definitiva de mi naturaleza no humana, fotografías mías a diferentes edades, con anotaciones paranoides sobre supuestas anomalías físicas, circundadas en rojo, transcripciones de conversaciones normales que interpretaba como códigos secretos, incluso análisis numerológicos de mi nombre que supuestamente revelaban mensajes ocultos sobre mi origen alienígena. La extensión de la documentación demostraba que toda su vida había sido consumida por estos delirios, transformando la maternidad en una investigación paranoide obsesiva.
El descubrimiento más devastador fue una serie de cartas que Regina había escrito para mí durante sus últimos meses de vida, cuando la claridad mental proporcionada por la destrucción tumoral de ciertas áreas cerebrales había permitido momentos de comprensión sobre lo que había hecho. Las cartas, escritas con caligrafía temblorosa y a veces incoherente, debido a la medicación y progresión de la enfermedad, eran intentos desesperados de explicar lo inexplicable, de pedir perdón por lo imperdonable, de expresar un amor maternal que había sido distorsionado y armamentizado por la enfermedad mental, pero que ella afirmaba siempre había existido bajo las capas de psicosis. Describía momentos específicos de crueldad que ahora la atormentaban, reconociendo el terror que debió haber causado a una niña inocente, admitiendo que incluso sus recuerdos amorosos habían estado contaminados por paranoia constante sobre mi identidad. Laura me ayudó a procesar estas cartas durante sesiones extraordinariamente difíciles, donde oscilaba entre enojo por manipulación póstuma y reconocimiento doloroso de que Regina finalmente había logrado insight sobre sus actos cuando era demasiado tarde para reparar cualquier daño. Exploramos cómo estos intentos tardíos de reconciliación complicaban mi proceso de duelo, creando capas adicionales de ambigüedad emocional, donde simultáneamente lloraba a la madre que nunca tuve, la relación que podría haber sido, e incluso, perturbadoramente, a la mujer enferma que había muerto sola y atormentada por la comprensión tardía de los crímenes que había cometido. El duelo no era limpio o lineal, sino una experiencia fragmentada que reflejaba la naturaleza fragmentada de nuestra relación disfuncional. Los meses siguientes a la muerte de Regina estuvieron marcados por una reconstrucción fundamental de mi identidad, sin la presencia opresiva que había definido tanto de mi vida adulta. Descubrí que gran parte de mi personalidad había sido formada en reacción a sus abusos. Mi necesidad obsesiva de documentar todo venía del gaslighting constante. Mi dificultad para confiar en mis propias percepciones resultaba de décadas de tener la realidad cuestionada. Mi perfeccionismo era un intento de probar valor a alguien que nunca me vería como suficiente. Sin Regina contra quien reaccionar, necesitaba descubrir quién era auténticamente, qué aspectos de mi personalidad eran genuinamente míos, versus mecanismos de defensa desarrollados para sobrevivir al abuso psicológico. Este proceso de autodescubrimiento fue simultáneamente liberador y aterrador, como aprender a caminar de nuevo después de décadas usando muletas que no sabía que eran innecesarias. La decisión de perdonar a Regina, tomada después de 2 años de procesar intensamente su muerte y legado, no fue sobre absolver sus crímenes o minimizar mi trauma, sino sobre liberarme del peso de cargar odio por alguien que ya no existía. El perdón no significaba olvidar o excusar, sino más bien aceptar que Regina había sido una mujer profundamente enferma, que había causado daño inconmensurable mientras luchaba contra demonios internos que nunca logró derrotar. Laura me ayudó a entender que perdonar no era traición a la niña que había sufrido, sino más bien un acto de autocompasión que reconocía que cargar enojo eterno solo perpetuaba mi propio sufrimiento. El perdón fue un proceso gradual y no lineal, con momentos de recaída donde el enojo resurgía con intensidad renovada, pero eventualmente alcancé un estado de aceptación donde podía sostener recuerdos del trauma sin ser consumida por ellos. El impacto de mi historia en la comprensión profesional del trauma infantil, causado por cuidadores psicóticos, llevó al desarrollo de nuevos protocolos de tratamiento que fueron implementados en clínicas especializadas. Mi caso se convirtió en un estudio fundamental sobre los efectos a largo plazo de ser criado por alguien con trastorno delirante enfocado en la identidad del niño, contribuyendo a cambios en cómo los profesionales de salud mental abordan situaciones similares. Participé anónimamente en conferencias donde mi experiencia fue presentada como evidencia de la necesidad de intervención temprana y agresiva, cuando los padres muestran señales de psicosis, independientemente de la ausencia de abuso físico tradicional. La validación académica y clínica de la severidad de mi trauma fue profundamente sanadora, confirmando que mi sufrimiento había sido real y significativo, no dramatización o exageración como Regina y otros habían sugerido durante años. Crear una fundación dedicada a apoyar a niños y supervivientes adultos de abuso psicológico por cuidadores mentalmente enfermos se convirtió en mi manera de transformar el trauma personal en cambio social positivo. La fundación, irónicamente llamada Proyecto Identidad Verdadera, proporciona recursos legales, terapéuticos y financieros para personas navegando situaciones similares, mientras también cabildea por cambios legislativos que faciliten la intervención cuando los niños están en riesgo, debido a enfermedad mental parental no tratada. A través del trabajo de la Fundación,
Conocí a cientos de supervivientes con historias similares, cada una única en sus detalles, pero compartiendo temas comunes de gaslighting, manipulación de la realidad y el trauma específico de tener la identidad propia constantemente cuestionada por aquellos que deberían proporcionar seguridad y validación. La relación con Marcos después de la muerte de Regina permaneció permanentemente dañada, marcada por su complicidad pasiva en décadas de abuso. Aunque intentó múltiples veces establecer algún tipo de conexión, especialmente después de desarrollar sus propios problemas de salud, mantuve límites firmes que protegían mi estabilidad emocional duramente ganada. Su muerte 3 años después de Regina fue recibida con indiferencia emocional que algunos podrían considerar cruel, pero representaba autopreservación necesaria. No asistí a su funeral, no por enojo activo, sino porque había elegido ser un no factor en mi vida cuando más necesitaba protección, y yo simplemente estaba devolviendo esa ausencia. Isabel, la única miembro de la familia que había mostrado remordimiento genuino, mantuvo contacto esporádico que toleraba pero no alentaba. Un compromiso que reconocía su intento tardío de responsabilidad sin otorgar perdón completo por décadas de silencio cómplice. A los 42 años, 5 años después de la muerte de Regina, finalmente logré un estado de paz interior que había parecido imposible durante la mayor parte de mi vida adulta. Mi identidad ya no estaba definida en oposición a los delirios de Regina o como superviviente de trauma, sino como una persona completa con múltiples historias que incluían, pero no estaban dominadas por el abuso sufrido. Desarrollé relaciones saludables basadas en confianza mutua genuina, ya no saboteando conexiones por miedo al abandono o traición. Mi carrera floreció cuando dejé de intentar probar valor a través de perfección obsesiva, permitiendo creatividad y vulnerabilidad que paradójicamente me hizo más exitosa. El trabajo terapéutico continuo con Laura evolucionó de procesamiento de trauma a crecimiento personal, explorando quién quería ser ahora que ya no estaba reaccionando a amenazas pasadas. La decisión de tener hijos, pospuesta durante años debido al terror de potencialmente transmitir predisposición genética a enfermedad mental o perpetuar ciclos de trauma, fue tomada después de extenso asesoramiento genético y preparación psicológica. Cuando nació mi hija, sana y perfecta, experimenté simultáneamente alegría profunda y terror existencial, al entender visceralmente la vulnerabilidad de un niño y la responsabilidad abrumadora de no perpetuar los patrones destructivos que había experimentado. Cada uno de sus hitos de desarrollo era simultáneamente celebración y disparador traumático, recordándome momentos correspondientes de mi infancia cuando Regina estaba conduciendo sus pruebas paranoides. Laura me ayudó a desarrollar estrategias para separar mi experiencia maternal de la sombra de Regina, creando nuevos patrones saludables, mientras permanecía vigilante sobre mi propia salud mental. El momento más profundo de sanación ocurrió cuando mi hija, a los 4 años, la misma edad cuando Isabel había presenciado a Regina conduciendo rituales de verificación en mí, me miró con confianza absoluta y dijo que me amaba. La simplicidad pura de ese momento, libre de dudas, paranoia o cuestionamiento de identidad, me hizo entender verdaderamente por primera vez lo que me había sido robado. Lloré durante horas después de que se durmió, no de tristeza, sino de una combinación compleja de duelo por lo que nunca tuve, y gratitud profunda por poder proporcionarle lo que me fue negado. La capacidad de ver a mi hija clara y completamente como era, sin filtros de enfermedad mental o paranoia, era un regalo que Regina nunca pudo darme, y que estaba determinada a nunca dar por sentado. Publicar unas memorias sobre mi experiencia, después de años de dudas sobre la exposición pública, se convirtió en el acto final de reclamar mi narrativa e identidad. El libro, titulado Hija Fantasma, Sobreviviendo al delirio materno, detallaba no solo el abuso sufrido, sino también el complejo viaje de sanación y reconstrucción de identidad. La recepción fue polarizada. Algunos lectores me agradecieron por validar experiencias similares, mientras otros criticaron la exposición de enfermedad mental familiar y cuestionaron la ética de publicar una historia tan íntima después de la muerte de Regina. Mantuve mi decisión, reconociendo que mi historia no era solo mía, sino parte de una narrativa más grande sobre trauma intergeneracional, enfermedad mental no tratada, y la posibilidad de sanación incluso de las heridas más profundas. El libro se convirtió en un recurso valioso para profesionales de salud mental y supervivientes, contribuyendo a cambios en cómo la sociedad entiende y responde a situaciones de abuso psicológico infantil por cuidadores mentalmente enfermos. Hoy, a los 45 años, miro hacia atrás en el viaje desde esa tarde devastadora, cuando Regina plantó por primera vez la semilla venenosa de dudas sobre mi identidad, y reconozco que me convertí en alguien que ella nunca podría haber imaginado.
No a pesar del trauma, sino a través de la alquimia de transformar sufrimiento en sabiduría, dolor en propósito y fragmentación en integración. Mi identidad ya no es una pregunta o búsqueda, sino una certeza basada no en validación externa o documentos, sino en el conocimiento profundo de quién elegí ser a través de cada decisión de sobrevivir, sanar y prosperar. Regina puede haber intentado hacerme creer que era adoptada para hacerme sufrir, pero inadvertidamente me enseñó la lección más valiosa sobre identidad, que no está determinada por sangre, genes o incluso la percepción de otros, sino por las elecciones que hacemos sobre quiénes queremos ser y cómo elegimos amar, incluso cuando el amor nos fue negado. La ironía final es que, de alguna manera, Regina tenía razón. Yo era diferente. No pertenecía al mundo distorsionado que su mente enferma había creado. Pero esa diferencia no era un defecto o falsedad. Era cordura en medio de la locura, realidad en medio del delirio, y finalmente, la capacidad de trascender los límites del trauma que había intentado imponer. Mi verdadera identidad emergió, no a pesar de sus intentos de destruirla, sino fortalecida por el proceso de resistir, sobrevivir y eventualmente prosperar más allá de cualquier destino que había imaginado para su hija impostora. Al final, descubrí que la pregunta nunca fue si realmente era la hija de Regina, sino más bien qué tipo de persona elegiría ser independientemente de la respuesta. Y esa elección, ser alguien capaz de amor, compasión y sanación incluso después de un trauma profundo, es la única identidad que verdaderamente importa. ¿Te gustó la historia de Elena? Entonces suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde dónde nos estás viendo. Y hay otra historia esperándote aquí en la pantalla. Dale clic y te estaré esperando.